Buenas tardes, profesora. Mi persona es el alumno Roberto Párez Parizaca, del curso de Filosofía del Derecho. Una breve reseña del caso, el texto critica la postura jurídica del Perú sobre el aborto en casos de violación, destacando que esta negativa refleja un sistema legal desconectado de la realidad social y carente de la sensibilidad al sufrimiento de las víctimas. Se argumenta que el no despenalizar el aborto en estos casos, el Estado impone maternidad forzada a las niñas y a las mujeres, sin considerar su dignidad ni ofrecer alternativas que respeten su integridad. Se menciona que la legislación actual prioriza una concepción abstracta de la vida sobre la protección de los derechos humanos de las víctimas, lo que convierte la criminalización del aborto en una forma de violación institucionalizada en el autor. El autor denuncia la falta de un enfoque ético y racionaliza en la legislación y hace un llamado a una reforma legal basada en una empatía, a respeto por el sufrimiento humano. Un resumen. En el texto expone la crítica de Francisco Miro Quesada al derecho vigente en Perú sobre el aborto por violación, argumentando que la ley no debe ser una norma abstracta, sino una herramienta ética que protege a las personas. Se afirma que un sistema jurídico que obliga a las niñas a- a parir tras una violación injusta y deshumanizante. Miro Quesada plantea que el derecho debe basarse en en la racionalidad ética y adaptarse en la realidad de los más vulnerables, no imponer normas sin escuchar a quienes sufren. El texto concluye que un sistema legal que perpetúa el dolor y la violencia debe ser cuestionado y reformado desde una perspectiva crítica y humana. La filosofía en el derecho en el Perú. En el presente informe critica la filosofía del derecho en el Perú, destacando que ha sido moldeada por una tradición conservadora que prioriza la forma de la ley sobre su contenido ético y humano. Se argumenta que el sistema jurídico actual, al mantener leyes que obligan a las víctimas de una violación, especialmente a las niñas, a los jóvenes, adolescentes, a continuar con un embarazo, perpetua la injusticia y el sufrimiento. La propuesta de Francisco Miro Quesada defiende un derecho que responda a la realidad y a las necesidades sociales, destacando la importancia de la empatía y la reflexión ética en las creaciones de unas normas. El texto denuncia que el derecho en el Perú ha sido utilizado como una herramienta de control, sin considerar el impacto humano de sus decisiones, y llama a una reforma profunda que ponga fin a la violencia institucionalizada y respete la dignidad de las víctimas. Los aportes de Francisco Miro Quesada son el trabajo que presenta en la filosofía del derecho, que rechaza el dogmatismo jurídico y propone un derecho que no se limita a la norma abstracta, sino que sea una herramienta crítica, ética al servicio de la paz. También Miro Quesada critica el sistema legal peruano por una desconexión con la realidad social y por aplicar normas sin cuestionarlas, lo que convierte al derecho en un aparato autorreferencial que ignora el sufrimiento humano. Su propuesta de Miro Quesada defiende el derecho dinámico que se adopte a las necesidades y contextos concretos de las personas, sin caer en el formalismo, sino en el relativismo moral. Este subraya la necesidad de que las leyes se basen en principios éticos universales y en el respeto a la dignidad humana, y critica las leyes que perpetúan la injusticia como la penalización del aborto por violación. Según su visión, el derecho debe ser una práctica crítica que transforme la sociedad y no a un mecanismo de control que legitime todo. La aplicación del caso, la criminalización del aborto por violación en Perú, considerando que esta norma es una contradicción entre el derecho formal y la justicia real. Sostiene que esta ley impone sufrimiento a las víctimas, especialmente a menores de edad, al obligarlas a continuar un embarazo producto de violencia sexual. La crítica se centra en que el derecho no debe ser una institución normativa, sino una herramienta ética que promueve la justicia,
y la autonomía personal. El pensamiento de Francisco Miro Quesada se menciona como una alternativa a la tradición jurídica peruana, exigiendo, ¿no?, que las leyes se adapten a la realidad humana y no perpetúen el control moral sobre las víctimas. Este argumenta que la penalización del aborto en casos de violación es una forma de violencia institucional que debe ser reformada en un enfoque que se respete la dignidad y los derechos de las personas afectadas, garantizando el acceso a los servicios de la salud seguros y sus obstáculos burocráticos. En conclusión, se critica la criminalización del aborto por violación en el Perú, destacando que refleja una profunda indiferencia a al sufrimiento de las víctimas. También se argumenta que el sistema jurídico ha priorizado el control sobre la empatía, convirtiendo las leyes en barreras que perpetúan el dolor en lugar de ofrecer justicia. También, según la filosofía de Francisco Miro Quesada, el derecho debe basarse en la razón crítica y en la justicia moral, no en el miedo a cambiar. En el texto aboga por una reforma legal que ponga en primer lugar la dignidad y autonomía de las personas, en especialmente a las víctimas de violencia. En el derecho deje de ser una imposición que para convertirse en una herramienta de protección y transformación. La justicia solo será posible si el sistema legal escucha el sufrimiento de las víctimas y se adapta a las necesidades humanas reales. En las recomendaciones se recomienda derogar la norma que penaliza el aborto por violación, ya que perpetúa la violencia institucional. También es necesario crear un marco jurídico que garantice la libertad y autonomía por participación directa de los afectadas en las organizaciones sociales. Totalmente urge la política pública con presupuestos para servicios de abortos, legal y atención psicológica. Se debe implementar una educación sexual integral y capacitar a los jueces, fiscales y personal médico en derechos humanos. Asimismo, las instituciones públicas deben abandonar lógicas punitivas y crear un observatorio independiente para evaluar el cumplimiento de los derechos. También se propone incorporar la filosofía del derecho justo de Miro Quesada en la formación jurídica para generar operadores con conciencia crítica. Muchas gracias, profesor. Eso es todo el espacio.